Buen día, esta es la actividad 1, importancia de la geografía en la logística. El conocimiento de geografía del área de influencia para el ámbito logístico es importante puesto que es allí donde se determinan las rutas, trayectos y medios de transporte a utilizar para el traslado de la mercancía o producto. Es importante saber toda la geografía por donde vamos a transitar o por donde vamos a llevar nuestra mercancía. De allí también determinamos qué tipo de vehículo es el más apto, más en nuestro país que nuestra geografía, nuestro terreno es cambiante, no son territorios planos, no son territorios montañosos, son variables, tenemos una mezcla. Puerto de Rotterdam. Este puerto tiene la capacidad de recibir todo tipo de barcos, los más altos, anchos y de más profundidad. Se mueve por este puerto la mayor parte de la mercancía entrante y saliente de Europa. Es capaz de recibir cualquier tipo de mercancía sin importar las características de la misma. La increíble infraestructura que posee en este puerto es capaz de asumir cualquier reto logístico que se le presente. Posee las mejores tecnologías. El puerto de Rotterdam lo encontramos en los Países Bajos. Es el puerto y el complejo industrial más grande de Europa. Su longitud es de 40 kilómetros. Además es considerado el cuarto puerto del mundo en cuanto al tránsito de toneladas de mercancía. Más de 400 toneladas de carga pasaron por allí en el año 2010. Puerto de Busan. El puerto de Busan es el más grande de la península de Corea y del país asiático del Corea del Sur. También tiene 6 puertos hermanos, que es el puerto de Southampton del Reino Unido, el puerto de Seattle en Estados Unidos, el puerto de Osaka, Japón, el puerto de Rotterdam en Países Bajos, el puerto de Nueva York, Nueva Jersey en Estados Unidos y el puerto de Shanghái en China. Son los 6 puertos hermanos de este puerto. Busan es el quinto puerto más ocupado del mundo, con el transporte marítimo entre los aspectos más destacados de la economía local. Desde 1978, Busan ha abierto 3 puertos de contenedores, incluyendo Haseong-gu, Chinsundae y Gramont Busan. Este puerto es uno de los más grandes del mundo. Maneja hasta 13,2 millones de contenedores de transporte. Como podemos ver ahí en la imagen, se encuentra en una de las puntas de Corea del Sur. Puerto de Bremen. El puerto de Bremen está conformado tanto por el puerto como tal de Bremen. Bremen está conformado por el puerto de Bremen, como el puerto Bremerhaven. Ambos puertos sirven al centro industrial ubicado en Bremen. El propio puerto de Bremen está ubicado en las riberas del río Weser, a unos 70 kilómetros del Mar del Norte. El puerto de Bremerhaven se especializa en el manejo de contenedores y automóviles. Puerto de Nueva York. En el puerto de Nueva York sí tenemos, por así decirlo, son 2 puertos, por lo que los divide el río. Los divide un río que es el puerto de Nueva York y el puerto de Nueva Jersey. Entonces, desde el punto de vista náutico, es uno de los puertos en la bahía que consiste en un complejo de unas 240 millas, quiere decir en kilómetros 386, de los canales, así como los anclajes e instalaciones portuarias centrados en la parte superior de la bahía de Nueva York. Buques de mayor tamaño requieren de la asistencia de remolcadores. El puerto supone la entrada principal desde el Océano Atlántico hasta el sureste entre Rockaway y St. Jude, que tienen otra entrada a través de Long Island Sound. En el noreste de la desembocadura de East River, el puerto se extiende al sureste de la desembocadura del río Raritan, el noreste del puerto de Newark y al norte hasta el puente de George Washington. El embarcadero pasa por frente
a la Estatua de la Libertad, con las instalaciones portuarias de Nueva York y Nueva Jersey, es el mayor punto de importancia de petróleo y el segundo mayor puerto de contenedores del puerto de la nación, aunque la frase siempre ha implicado la actividad comercial del puerto de la ciudad de Nueva York. Es más conocido como Puerto de Nueva York que Puerto de Nueva Jersey. Estos son algunos de los puertos. Ahí podemos ver los puertos de Nueva York, Rotterdam, Hamburgo, los de Hong Kong. Muchas gracias. Mi conclusión al tema es que desde la parte logística, el tema de los puertos es de suma importancia, sobre todo para las importadoras, las empresas importadoras, que desde estos puertos es que traen su mercancía, y la negociación de transporte inicia desde ese punto, todo lo que tiene que ver con seguros y traslados. Entonces es de suma importancia entender y saber dónde se encuentran los puertos. Gracias.